Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Ustedes, muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo y una nueva semana aquí en Alpanpan por elmostrador.cl con noticias internacionales como por ejemplo la determinación entre Estados Unidos y China de los próximos 90 días donde Estados Unidos rebajará el arancel a este país de 145% a 30%, mientras tanto China se compromete a bajar de 125 a 10% los productos de Estados Unidos que entran a China y el mundo ahí está expectante. También quiero contarles que en el día de hoy va a comenzar la formalización a la diputada desaforada Catalina Pérez en el marco del caso Democracia Viva. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando además con uno de los dirigentes de la pesca artesanal, él es vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, Hernán Cortés, a propósito de la ley de fraccionamiento, pero sin duda también respecto de este dato, ¿no? De uno de los datos de la merluza que fue desactualizado, que ha generado toda una polémica también respecto de esa situación ahí en el Congreso, algunos pidiendo la salida tanto del ministro de Economía como del propio subsecretario de Pesca. Pero ahora nos queremos concentrar en otro tema, aprovechando además que el presidente Gabriel Boric, que está ahora en Japón, ha dicho que no hay nada que esconder, que caiga quien caiga respecto del caso Procultura, donde siguen apareciendo filtraciones de conversaciones, ¿no? Y la tesis que levanta la Fiscalía, o la hipótesis, es que aquí podría haber habido una desviación de dineros para el financiamiento de la campaña del propio presidente Gabriel Boric. Y de este tema queremos conversar con la diputada de Renovación Nacional por la región metropolitana y es una de las impulsoras de la comisión investigadora del caso Procultura, Jimena Osandón. Diputada, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y efectivamente un tema, bueno, interesante, pero también complejo, ¿no? Totalmente, diputada, pero a ver, lo que quiero preguntarle es lo siguiente, porque hasta ahora lo único que hemos conocido es de una persona que se identifica como Lucía, que dice que escuchó de parte de Alberto Larraín que no le iba a pagar un peso de lo que le debía, hasta una empresa gráfica, porque la plata se había gastado en la campaña de Boric. Eso es todo. ¿A usted esta información le basta para sostener que aquí hubo traspasos de dineros? A ver, mira, esta no es la reacción que pueda tener Jimena Santón o la bancada de Renovación Nacional, que tenemos por obligación la fiscalización, sobre todo de los actos del Estado, los recursos, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos una fiscalía, Mirna, que reacciona frente a este, tengo entendido, no sé si es un WhatsApp, o ella le cuenta a otra persona, y esto ya hoy día es Voz Populi, ¿no? Donde no sabemos por qué el señor Larraín le da esa respuesta, ¿no? Eh, Será él quien tendrá que demostrar, y no sé si el presidente Boric o tal vez la persona encargada de las platas de la campaña, porque yo siempre he sido bastante clara y enfática, Mirna, en eso, que muchas veces cuando una persona está en una campaña tan potente, importante como es la campaña presidencial, ¿no? No necesariamente está al día de todo lo que sucede y de quién pasó la plata, quién no pasó la plata, porque muchas veces están otras cosas. Pero a pesar de todo eso, hay alguien en el camino que tiene que saber efectivamente si eso existió, si lo que dijo también por otro lado, por otro trascendido el diputado Ibáñez también fue cierto o no cierto, de las platas que supuestamente también se habían pasado. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros, por un lado, Ujú. tenemos que fiscalizar todo esto, es nuestra labor, ¿no? Tenemos que reaccionar frente a esta cosa. Mucha gente dice, mira, porque que fue como el Frente Amplio dijo, esto es espionaje político. Esta no es espionaje político. Eh, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, porque para eso están, ¿no es cierto? Y claro, el tema de filtración es otra cosa. Hay que tener, eso yo creo que es una cosa que tenemos que ir viendo, pero en este caso
Ya todos sabemos que el fiscal Cooper en algún minuto había pedido pinchar por esta información, incluso el teléfono del presidente, los tribunales le dijeron que no. Tal vez ahí hay una buena pregunta también, preguntar a tribunales cuál fue el motivo para que dijeran que no, pareciera que no les pareció suficiente la información que se estaba dando y no ameritaba, porque efectivamente a los presidentes de la República también hay que tener un trato especial, porque sus teléfonos tienen probablemente temas que no tiene ningún otro chileno. Entonces aquí hay como varios temas, pero lo más importante, yo pienso, es que no hay que seguir con esta suerte de tratar de cambiar ese foco de la conversación, que a mí me parece que es muy propio de los adolescentes, ¿no? Tirar y cambiar, chutear la pelota fuera del estadio, ¿no? Y empezamos a hablar si importa o no importa las filtraciones, si esto es un espionaje político o no. Y creo que lo que tenemos que hacer maduramente es concentrarnos en esa información que el fiscal Cooper eh, trata de llegar a fondo y que la justicia haga su trabajo. Así es. Y es por eso que nosotros vamos a citar una sesión especial. Me imagino que tendrá que ir el ministro Lizalde, tendrá que ir el mismo CERVEL también para que diga cuál es la información, pero todos sabemos que CERVEL hace, hace una información o elabora una información de acuerdo a lo que le permite la ley. No sabe cuándo las campañas pueden echar platas por otros medios que no son declaradas. CERVEL habla sobre lo declarado, ¿no? Normalmente. Pero bueno, yo creo que hay mucho que preguntar y mucho que investigar, pero lo más importante es no tratar de cambiar el tema. No Claro. cambiemos el tema. Diputada, solo para dejar un punto ahí, porque vamos a entrar en el detalle de Procultura, porque evidentemente que es un caso que estamos conociendo en profundidad una vez que se dieron a conocer, ¿no es cierto?, los cuadernos de investigación. Pero quiero preguntarle por lo siguiente, porque en esta conversación que se le pincha a la psiquiatra, supuestamente la psiquiatra del presidente, ¿no es cierto?, que es la psiquiatra Josefina Uneus, Uneus. Josefina Uneus, ella le pregunta, ¿este es un canal seguro? Y él le responde, no lo sé, no tengo idea, pero no tengo nada que ocultar. Ya, lo digo esto porque usted sabe que ellos no sabían si lo estaban pinchando o no. Pero más allá de aquello, porque usar al presidente de estar involucrado en un financiamiento ilegal es sumamente un tema súper delicado. ¿Usted podría incluso pensar que el presidente sabía de esto? Mira, por eso te digo, Mina, que yo quiero como separar la figura del presidente en el sentido cuando la persona está en campaña, está en otra. O sea, Claro. nosotros incluso como diputados, es difícil cuando estamos viendo, excepto cuando vemos listado las plata que han entrado por el CERVEL, casos míos son siempre muy escasas, ¿no? pero, pero siempre hay personas encargadas de recolectar plata, de hacer los informes al CERVEL, de la declaración de todo lo que entró, lo que se hizo. Entonces, bueno, si el presidente ya ha dicho en 2 o 3 oportunidades, porque recordemos que hasta hace poco también dijo, incluso que me registren a mí, dijo en algún minuto, ¿ya? Más allá de esta conversación que tú estás diciendo. Todos Ujú. sabemos que muchas veces nuestros teléfonos pueden estar pinchados. O sea, lo tenemos clarísimo eso. Entonces, bueno, yo hago un acto de fe que el presidente tal vez, pero lo cual no quiere decir que tal vez no le haya echado plata de manera irregular a su campaña, ¿no es Ya. cierto? Otra cosa es que lo sepa, otra cosa es que no lo sepa. Bueno, esa es la tarea que tiene que hacer la fiscalía y yo me imagino que fue por eso que el fiscal Cooper el fiscal Cooper le pidió a tribunales, digamos, creo que en 2 oportunidades, la posibilidad de pinchar el teléfono del presidente. Claro. Ahora, sumémosle a esto, Mirna, de Ujú. que hace un tiempo por el tema posterior de Carol Cariola y también porque tenemos todos estos casos, el Frente Amplio le hace todas unas gestiones que todavía continúan en curso, ¿no? Para sacar al fiscal Cooper de varias de sus actividades, ¿no? Entonces también ahí salen dudas razonables, porque efectivamente cuando tú nada has hecho, tú dices, bueno, ojalá esto termine luego, es un minuto desagradable, lo vamos a pasar mal, pero si no hemos hecho nada, dejemos que las cosas fluyan. Pero Bueno, lo cuando ha uno dicho el empieza a presidente, tratar, ¿ah? Pero lo ha dicho el claro, presidente, que funcionen las instituciones como tienen que funcionar, caiga quien caiga. caiga quien caiga, y ojalá eh, esto que él está en Japón y que después está en China, Ujú. bueno, que responda rápidamente a la prensa 1 o 2 preguntas. Y bueno, eso le va quitando presión
al problema porque está por un lado lo de Cooper, la investigación, está Ibáñez, está esto, lo otro, lo más allá, y que el presidente diga, mira, yo no tengo nada que ver, bueno, que las instituciones funcionen y listo, chao, pasemos al tema siguiente. Este como silencio que ha aparecido, que a mí me parece que la primera que salió a hablar fue la vocera del gobierno, y ella en vez de hablar del tema mismo habló de que esto eran la gravedad de la filtración. Yo Claro. concuerdo con ella, yo concuerdo, pero la pregunta final, eso es lo que la gente se está preguntando en su cabeza porque llevamos meses hablando de las filtraciones y efectivamente la fiscalía en algún minuto tengo entendido de que hay una fiscal encargada justamente para ver por dónde se están filtrando las cosas, ¿no? Y te lo digo con Claro. conocimiento causa, porque nosotros alguna vez tuvimos un tema con un tema de Manuel José, en el cual yo también estuve imputada, y era impresionante cómo uno las cosas de la fiscalía las sabía a través, específicamente en ese caso me acuerdo que era el diario La Tercera. Y eso no corresponde. Y O eso sea, no puede volver a suceder. claro, o sea, usted admite que, primero, que se filtra información desde la propia fiscalía. A ver, yo no sé si por dónde se filtra y tengo entendido que hay una fiscal que estaba a cargo justamente para averiguar por qué se están filtrando, pero se supone que la información la tiene la fiscalía. Ahora, hay que ver cómo se está filtrando porque parece efectivamente que hay varios canales, hay varias personas que pueden pedir acceso a las carpetas y eso será un procedimiento que la fiscalía tendrá que poner mayor énfasis en los resguardos de los antecedentes. De El todas otro maneras, tema es que si a ti te claro. filtran, te pinchan el teléfono o te piden el teléfono por un caso X, y en ese caso, y al verte el teléfono aparecen muchas cosas de otro tipo, bueno, no estoy tan clara, y eso lo tendrán que ver y decidir en una buena conversación, si efectivamente compete de que se empiecen a abrir otras aristas, dado que yo partí investigando A y Claro. termino al final en Z, ¿no? Sí, También, esos ahora, son otros claro, temas. sí, diputada, pues solo un punto que usted señaló ahí que quiero solamente precisar. Sí. Usted dice que no es baladí pedir la filtración, o sea, perdón, la interceptación del teléfono del presidente de la República, que le fue denegado 2 veces al fiscal Cooper. ¿En qué se basa usted? ¿En qué me baso? ¿En qué es la presidencia de la República? O sea, un Es que se teléfono lo del digo porque presidente. ha estado en discusión ese tema, por eso se No, lo pregunto. yo sé que está en discusión y no hay nadie sobre la ley y todas esas frases, estas frases que son correctas, ¿no? No hay nadie sobre la ley. Si efectivamente el presidente de la República al final se termina siendo culpable por este motivo, por otro, y el presidente el día de mañana y el pasado, vemos como en países, además, incluso terminan muchos de ellos, vemos el caso de Perú, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que verlo bien, hay que verlo bien, porque tú al fondo terminas limitando al presidente de la República, porque en ese teléfono están las conversaciones probablemente con el presidente de los Estados Unidos, con el presidente de aquí, de allá o lo que sea. Y si ya que se están filtrando, si tú no, hoy día no eres capaz de asegurarme de que no se va a filtrar nada, incluso podríamos estar poniendo en riesgo la seguridad del Estado, ¿no? Que tú sabes que eso es muy delicado, porque hoy día lo que sabemos es que se están filtrando cosas que parten por un tema y terminan por otro. Entonces, si no tenemos controlado el tema de las filtraciones, yo creo que en este minuto es difícil que pudiera no ser perjudicial para el Estado en Correcto. general el tomar el teléfono del presidente, porque hoy día tengo una condición lamentable, una vulnerabilidad que hoy día se está de alguna forma filtrando muchas cosas que probablemente no se deberían filtrar. Y en el caso del teléfono de Jimena Sandón, probablemente no va a pasar nada, no va a haber un problema con el país del lado, pero en el caso del teléfono del presidente de la República, probablemente, más allá de las conversaciones personales que él pueda tener, él recibe llamadas y conversaciones con todo el mundo. Y eso a mí me parece que es muy delicado porque no tenemos garantizada la no filtración. Bueno, y esto le podría pasar en todo caso, diputada, a cualquier presidente, ¿no? O sea, en Ese es adelante. el punto, ese es el O punto. sea, De aquí en claro, adelante, cualquiera, imagínate con la tecnología que hoy día, mira, y probablemente, Mina, el día de mañana vamos a tener que volver al cara a cara, a la carta, no tengo idea, así porque parece, probablemente así las parece. filtraciones, los pinchazos, probablemente va a aparecer una tecnología, un hacker que te va a pinchar desde su casa. Totalmente, No no, sabemos. tremendo, claramente. Ahora, diputada, pasando entonces al caso, usted fue quien impulsó la comisión investigadora del caso Procultura, ¿no? ¿Usted diría que este es el caso más grave o podría convertirse probablemente en uno de los más graves de todo lo que ha sido el tema fundaciones?
Mira, dado el volumen que tiene Procultura, probablemente debe ser al final el más grande, el más grave, el que probablemente tenía un eje que incluso hasta lo hacía tal vez de buena forma, pero por algún motivo ampliaron. Recordemos que terminaron desde trabajos para ayudar a las personas con problemas mentales hasta pintar fachadas, ¿no es cierto?, en Antofagasta. Bueno, hay una infinidad de cosas que probablemente va a ser el caso más simbólico, pero no necesariamente Mina el más grave, son todos graves y son todos graves, para mi gusto, por dos motivos. Primero, hay un motivo más político, ideológico, cuando tuvimos una campaña que fue llena de mística, la del presidente Boric, donde yo recuerdo al ministrito nunca haber visto una mística igual. Era como en los nuevos aires, la nueva esperanza, se acababa la corrupción, venían las buenas prácticas, se transformaba el país, etcétera, etcétera, que a mí me impactaba mucho ver personas en mi distrito que salía con la bandera en las bicicletas, en los autos, en las casas. Había una mística que yo hace mucho tiempo no veía. Bueno, y esto resultó que yo no sé qué pasó, si las cabezas no supieron, los líderes no supieron transmitir estas buenas prácticas hacia sus compañeros y hacia sus amigos, porque muchos son amigos íntimos, de que venían tiempos realmente con menos corrupción, con más transparencia. Porque yo soy diputada hace mucho tiempo y vi y escuché las críticas fuertes, furibundas, lapidarias que hacía el Frente Amplio, sobre todo al gobierno de la concertación. Incluso dejando por el suelo a Michelle Bachelet. Mira, lo peor del mundo había sucedido en esa época y todo relacionado normalmente con el tema de la corrupción. Y después tú ves que los mismos igual o peores, porque además, ¿te acuerdas que criticaban mucho el Estado subsidiario, que nada para los particulares, que había que terminar con esto? Bueno, y en vez de terminar, tuvieron una clase y supieron perfectamente cómo utilizarlo. Entonces, más allá que uno recibió 1.600 millones, que ahí tenemos más de 1.000 millones de parte de la gobernación, ¿no es cierto?, metropolitana, que todavía tenemos en silencio, al gobernador Orrego, ¿no? Son todos importantes. ¿Ah? Uno va a ser más Correcto. emblemático, pero son todos importantes porque es una forma, lamentablemente, que pensamos que estos chiquillos iban a terminar y era lo que uno podría aplaudir con dos, tres, cuatro manos, ¿no? Porque no se puede continuar teniendo, o sea, lo peor que nos puede pasar como país es la corrupción, ¿no? Claro. Ahora, Y eso, diputada, eso me parece gravísimo. exacto. Entonces, decir, y lo otro, segundo, que no puedo dejar de decirlo, Sí, por Mirna, supuesto. que es lo que le llega a las familias, ¿no? Cada peso que se le roba al Estado es menos beneficios normalmente para familias vulnerables. Entonces aquí una persona que le saca plata al Estado con la excusa de que va a poner estanques de agua, no tengo idea, o que va a hacer cosas que son en pro de la comunidad, y después se queda o no realiza o se queda con una tajada importante, eso es un robo directamente no al Estado, a las familias más vulnerables. Y no lo digo de una forma populista, lo digo porque soy una diputada de mucho terreno y que me doy cuenta la carencia que existe hoy día de miles de cosas para las familias más vulnerables, incluso hasta la clase media. Entonces, robarle al Estado no es robarle a Moya, robarle al Estado es robarle a la gente más vulnerable. Y eso tiene que estar en la conciencia de todas las personas. Claro, justamente lo que usted acaba de decir, da cuenta, dicen algunos diputados, entrevistaba al diputado oficialista pro PPD independiente, Jaime Araya, que decía que aquí en Procultura se creó un mecanismo. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde fue a parar esa plata? Porque es parte de la investigación, por cierto, pero ¿qué impresión o qué imagen o qué hipótesis se ha formado usted respecto de la figura de Alberto Larraín y de todo lo que pudo haber ocurrido en este caso? Oye, Alberto Larraín es una persona que tiene una fundación hace muchos años. No es Mm, como otras fundaciones. Lo que correcto. pasa es que él hizo un cambio de giro, ¿no? O sea, él en este proceso, en el último tiempo, incluso dijo que quería estar en todo Chile hasta el 2025. O sea, él tenía un proyecto y probablemente sabiendo que tenía este nivel de cercanía con este gobierno, iba a crecer muchísimo y de hecho bueno, la cantidad de plata que él recibía hace un tiempo comparado con la plata que estaba recibiendo en el último minuto, yo no me acuerdo exactamente las cifras, pero duplicaban, triplicaban o más Como mil la por plata. ciento. Es Se como, calcula un claro, o mil por sea, ciento. Una como un cosa mil muy por grande. ciento. ¿Quién Claro. crece en un 1.000%? Y te lo digo conociendo porque muchas veces me ha tocado acompañar a fundaciones, al ejecutivo, a uno le da como vergüenza, pues son 2 millones, 3 millones, 4 millones, creo que lo máximo, mira,
unos proyectos increíbles, 200 millones ya, pero llegar a estas cifras realmente. Entonces tengo la sensación que fue una persona que partió con una muy buena intención y que de alguna forma vio una forma de crecer y se fue enredando, y eso es lo que nosotros vamos a ver, cuál fue el cambio de él, por qué él cambia de giro, y porque si él es un médico psiquiatra, ¿no? Y tenía un giro para hacer, para ir en beneficio a la población, ¿por qué se empieza a diversificar de esa forma? Y si hay alguien que tiene que contestar dónde están las plata, es él. O sea, nosotros incluso ni siquiera en una sesión especial vamos a tener ni siquiera noción de eso, porque ese trabajo lo tiene que hacer la fiscalía con todos los mecanismos que ellos tienen y nosotros no tenemos Ahora, esas posibilidades. Nosotros exacto, vamos a tener que investigar cuáles son las posiciones políticas, ¿no? claro. Del Ministerio del Interior, del gobierno, bueno, y del CERVEL, etcétera. Diputada, la ex esposa Josefina Uneus UNEUS. decía, claro, decía que yo creo que estamos frente a una personalidad psicopática con delirios de grandeza y dice que no le extraña que haya usado el nombre del presidente. Estoy segura que le dijeron, que le dijo a Anglo American, entre muchos otros, yo estoy en contacto con el presidente. El presidente está muy contento con su proyecto, por su proyecto. En fin, ¿qué opina usted? Bueno, bueno, son las palabras de la ex señora, me imagino que lo conocerá muy bien. Ella incluso dice que también los directorios eran directores de papel. Eh, yo creo que aquí efectivamente no puedo poner en duda, ella también es psiquiatra, así que yo creo que si hay alguien que realmente se tiene que ver es él, pero hay un hecho que es muy claro. Muchas personas, y lo hemos visto en muchos casos, Mina, Mm, utilizan los nombres de, incluso este tema, yo creo que lo estuvimos conversando, no sé si contigo o con otras personas, con el caso de Hermosillo también. Yo creo que hay total. muletillas muchas veces que se ocupa, yo soy amiga de, yo soy amigo de, yo conozco, yo estuve, me dijo, bueno, y se ponen en boca de otros muchas palabras. eh, Al parecer, efectivamente, eran amigos y tal vez y bastante más cercano que con muchos otros, porque la relación entre Gabriel Boric y este señor Larraín se conoce hace mucho tiempo, ¿no? En una amistad no existe nada de malo. El presidente de la República también ha sido muy claro en que él ha tenido un tema psiquiátrico, como muchos chilenos lo tienen, donde es una patología específica y donde se la trató, etcétera, etcétera, y lo ocupó incluso en su campaña. Entonces, no es una persona que esté escondiendo su relación incluso con estos dos médicos que son los dos psiquiatras. Pero yo creo que el que se tiene que ver es el señor Larraín, porque claramente lo dice su señora y dice que hay, y eso es lo que se va a tener que investigar, que existían directorios de papel donde nadie podía tomar decisiones, sino solo él. Bueno, y eso te indica una cierta personalidad y también muy ambicioso, porque todos sabemos que cuando hacemos fundaciones, yo soy una persona que siempre me he dedicado al tema de lo social, por Dios que cuesta conseguir plata, cuesta muchísimo agrandarse, cuesta muchísimo crecer, cuesta muchísimo hacer las cosas correctas, porque además te piden una cantidad de papeles cada vez que uno tiene que demostrar en qué uso las plata. Y yo creo que este señor tal vez en esta amistad se sintió que estaba en un ambiente calentito y cómodo, Mm. y probablemente por ahí iba a crecer muchísimo, y en esto empieza a cambiar su giro más allá de este proyecto, gran proyecto que sabemos al menos que le ofreció a Orrego, ¿no? Que hacía relación con el tema de la salud mental, que por cierto tiene que haber caído muy bien, porque el tema de la salud mental es un tema gravísimo hoy día, incluso mucho más que necesidades básicas en la población. Hoy día la gente no se puede atender, no tiene plata para psicólogo, no tiene plata para psiquiatra, y por Dios que existen problemas, Mirna. Sí, Entonces, hay una personalidad curiosa, pero no soy la que lo digo claro. yo, es la ex señora la que lo que lo está diciendo. Claro. Usted habló del gobernador de Santiago, Claudio Rego, y se lo digo porque me decía el diputado Araya que cuál era el problema que tenía no solo esta gobernación, sino las demás gobernaciones en el caso convenio. Es que hay una necesidad, ¿no es cierto?, de ejecutar el presupuesto, ¿no? Si no se ejecuta todo el presupuesto, resulta que al año siguiente le bajan el presupuesto. Eso, dice él, tiene que cambiar. ¿Usted ve aquí una razón importante para de repente decir, te compro tu proyecto en aras de ejecutar el proyecto? Sí, Bueno, el presupuesto. sí, Araya en eso tiene razón, porque esto no sucede solo en el caso de las gobernaciones, ¿no? Mm. También sucede en los municipios que tienen mucho presupuesto, que lamentablemente no son todos,
pero yo fui concejala y esa cosa de ejecutar presupuesto estaba muy presente. ¿Ah? Oye, estamos llegando a final de año y tenemos que ejecutar Claro, presupuesto. eso. Yo creo que no veo ni un pecado en que ese presupuesto que no se ejecutó se traspase al año siguiente y se descuente eh, del presupuesto en general, ¿no? Ya, O de lo que tenga al año siguiente, porque efectivamente existe esa cosa de ejecutar claro. presupuesto. Y yo creo que esas cosas, si bien tienen un sentido positivo, es para que las personas sean eficientes y si se comprometieron a gastar cierta cantidad de plata en cierta cantidad de proyectos, al menos se preocupen. Porque el problema es esto, antiguamente, soy más viejita, Mirna, los presupuestos te pasaban. Y pasaba que los alcaldes, por ejemplo, no hacían mucho y pasaban el presupuesto para el otro año. Entonces, por eso Exacto. aparece esto de ejecutar presupuesto. Claro, Entonces, entiendo. ¿te fijas? Fue Claro, para solucionar algo, pero también se puede mal utilizar. Entonces, tal vez exacto. se podrá hacer, tal vez no pasarlo al otro año, devolverlo entero, no tengo idea al fisco, que el fisco vea cómo lo hace, pero tenemos que buscar otro mecanismo, pero supuestamente esto fue una solución, algo que sucedía en el pasado, pero hoy día las posibilidades de ejecución son mucho más rápidas, las transferencias de plata son mucho más rápidas, o sea, hoy día no tendría por qué una institución que recibe plata al Estado no tendría por qué no ejecutar, si es que está bien Entiendo. hecho el presupuesto. Sí, diputada, se nos acaba el tiempo. Una última pregunta en términos políticos. Ayer en una entrevista en el Mercurio, el candidato Johannes Kaiser decía Mm. que él no se baja, me obligaron a dar mi palabra y él dice, lo único que tengo es mi palabra, no tengo plata, mi capital no son empresas, no tengo campo, una pega asegurada, mi capital es mi palabra y no se baja y va a primera vuelta. ¿Cómo lo ve? Mira, fíjate que a mí me dio una salida, de hecho, voy a A tener una ver. conversación con él, porque él siempre, cuando estamos viendo legislaciones, muchas veces dice, no, yo voy a votar esto porque yo siempre he dicho esto. En el fondo, él es una persona que yo la aprecio también por eso, porque es muy apegado a su palabra. Pero aquí dice que lo obligaron a dar su palabra. Entonces la responsabilidad no está en él, la responsabilidad está en ese grupo de personas que lo obligó a dar su palabra. Entonces, hoy día, ese grupo de personas son los que tienen que, dado la realidad política que él está viviendo en este minuto, pedirle que reconsidere o que ellos han reconsiderado y que le quitan esta responsabilidad. ¿Por qué te lo digo? Porque claramente Kaiser está estancado, ha bajado, se acabó la sorpresa de Kaiser, ¿no? Puede ser que tenga un futuro esplendor el día de mañana, pero pareciera que en estas elecciones no. Y a mí no me gustaría que saliera del ruedo, porque él dijo que buscaría trabajo en otros lados, y él con esto quedaría fuera de las inscripciones, si es que va a primera vuelta, de poder ser senador o seguir siendo diputado, que a él le encanta, dice que él prefiere ser diputado que senador. Entonces, cuando él dice, me pidieron, bueno, entonces que ese mismo grupo de personas reflexionando, dada la realidad que están hoy día marcando, eh, que le pidan a él que cambien ellos de opinión para que él pueda decir, bueno, las mismas personas que me pidieron que diera mi palabra de que no me bajaba, me están pidiendo el día que me baje. Yo creo O que sea, estamos sería hablando de los de libertarios, un ¿no? pacho de los Estamos hablando de libertarios, los yo creo que libertarios. sería del grupo que se lo pidió, porque él habla de un Claro. grupo específico, ¿no? Yo creo que sería un acto de patriotismo absoluto, porque nosotros corremos riesgo, en el fondo, si vamos tan divididos, de perder a final en segunda vuelta. Y a mí me parece que eso sería gravísimo y creo que el mismo llamado yo se lo haría también a Social Cristiano, porque hay mucha gente que mira como un poco en menos. Y la verdad, Mina, que las Sí. elecciones presidenciales no se ganan por porcentaje, se ganan por un voto. Entonces, cuando tú tenías un social cristiano donde la candidata es señora del alcalde de Concepción, una de las ciudades más importantes, no es un grupo menor. No hay que mirarlo en menos, es un grupo que puede tomar fuerza y yo creo que eso también termina haciendo un daño. Entonces, el llamado es a reflexionar. Kaiser, él no va a cambiar y él va a llegar hasta el final porque dio su palabra, porque es forma de su personalidad, pero es el grupo que se lo pidió, le pide que se baje, yo creo que él ya y queda liberado de este compromiso que hizo. Ya, pues, diputada Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional por la región metropolitana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch.
en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile, las noticias con identidad propia de la región, todos los lunes en tu correo. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con el vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero, Hernán Cortés. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente, Un beneficio único de las cooperativas. en donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque